Buenos días. Buenos días. Qué bueno verles otra vez, qué bueno poder contar con ustedes, poder compartir hoy de la palabra. Vamos a orar primero y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos a entrar de una vez en el sermón de hoy. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Te pedimos sabiduría, Dios, para exponerla y para escucharla. Habla al corazón de tu pueblo, Señor, suple la necesidad que ellos tienen de ti. Gracias por esta iglesia y gracias por este privilegio que tenemos de reunirnos esta mañana para escuchar tu voz. Te bendecimos, amén y amén. Vamos al libro de Lucas capítulo 2, versículo 6 al versículo 7. Lucas capítulo 2, versículo 6 al 7. Le damos la bienvenida a aquellos que nos acompañan hoy, que no han venido a esta iglesia. Gracias por su asistencia y confiamos que Dios hable hoy a todos los que estamos en este lugar. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Lucas capítulo 2, versículo 6 al 7. ¿Ya lo tienen? Sí, bueno. Si no trajo Biblia, hágase al pie de un buen cristiano, que él, yo creo que de pronto trajo una Biblia. Bueno, dice así: aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En tiempos como los que estamos viviendo hoy en día, aparecen en el corazón de las personas muchos sentimientos. Estamos en diciembre y alguien decía que parece que el 1 de diciembre algo cambiara en la tierra, porque la gente cambia, porque muchas personas se envuelven en sentimientos y emociones. ¿Está eso mal o está eso bien? Todo eso vamos a aprender. Si está mal, si está bien. Sí fuimos creados para sentir, pero es aprender qué es la Navidad realmente. El tema de hoy se llama los que se pierden la Navidad. Los que se perdieron la Navidad. Hay gente que es movida por la época, pero igual también hay miles de excusas para celebrar algo que ni siquiera conocemos. Mucha gente recuerda al fulano que no está, al otro que se fue y al que no volverá, ¿sí? Y cosas así. El desconocimiento de Dios y sus principios es tal que el mundo vive con lo que el mundo ha creado y ha olvidado a su creador. La criatura se independiza del que lo hizo en el momento en que decide no tomar en cuenta la guía del que ha establecido los principios. Por ejemplo, ponle cuidado esto, que esto pasa en todas las mentes, en todos los corazones. Pensamos en aquellos que están sufriendo en este tiempo. Nos volvemos muy sentimentales a esos pensamientos. Pensamos en los que están en una guerra, los que están en la cárcel, los que están enfermos, los que están en un hospital psiquiátrico, aún los que están en el extranjero y los que se fueron, y vamos a brindar por el ausente. ¿Es así o no es así? Sí, es así. Vamos a hablar lo que es de la Navidad. Entonces decimos entre nosotros, escuchen, ellos se perderán la Navidad, pobrecitos. Está en el hospital, va a estar ausente el 24 y el 31. Está en la cárcel, va a estar ausente el 24 y el 31 y el 6. Y así sucesivamente. Y ya estuvieron ausentes el 7 para algunos, ¿sí? Ya algunos han sufrido porque el 7 no estaba X y no estaba fulano. Y no pudimos hacer lo que hacemos todos los años, y entonces empieza un mar de sentimientos y emociones que nos gobiernan. Sabiamente la frase que citaremos es muy cierta. Dice: el que ignora la historia está condenado a repetirla. Quien no estudia sobre una familia está condenado a repetir la historia de su familia. Quien no estudia sobre las finanzas está condenado a repetir los errores de todo el mundo que comete, ¿dónde? En las finanzas. ¿Cuánto más la historia de Dios? Porque eso es la Navidad, iglesia. ¿Qué es la Navidad? Es la historia de Dios. Es la historia contada desde un bebé llamado Jesús, que nació, creció, vivió, murió y resucitó.
y está sentado a la diestra del Padre y allí gobierna con autoridad. Ese es nuestro Dios. Hoy aprenderemos basados en las Escrituras de aquellos que se perdieron la Navidad. Vamos a mirar 4 grupos que se perdieron la Navidad estando con el Dios de la Navidad. ¿Sí saben eso? Muchos se pierden la Navidad estando con el Dios para el cual fue establecida la Navidad. La Navidad fue establecida solo con un motivo: recordar el nacimiento del Señor Jesucristo. Nos daremos cuenta que aún sigue sucediendo hoy. Millones de seres humanos se van a perder la Navidad, la verdadera Navidad, porque no saben lo que pasó y no saben cómo celebrarla y no saben cómo vivirla. Pregunta que está en su cerebro de algunos: ¿los cristianos deben celebrar la Navidad? Obviamente sí, deben celebrarla, pero deben saber celebrarla y saber a quién celebran. ¿A quién celebramos? A Cristo. Cristo es nuestra celebración. De hecho, no deberíamos esperar hasta el 24 de diciembre para celebrar a Cristo. Deberíamos celebrarlo ¿cuándo? Todos los días, porque Él vive, porque Él está en nuestra vida. Debemos celebrarlo ¿cuándo? Todos los días. No el 24, no el 31, no en Semana Santa. Algunos lo celebran en Semana Santa. Tienen como 3 días en el año para celebrarlo, ¿cierto? Semana Santa, Navidad y el cumpleaños. Y se acuerdan de Dios en esas 3 fechas. Muy bacano. Pero entonces vamos a mirar, antes de entrar en los personajes que vamos a estudiar en la Escritura, vamos a mirar varias cosas de la historia. Aún en nuestras vidas, escuchen, debido a la complejidad de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nos podemos perder la Navidad de una manera muy práctica. Yo creo, por ejemplo, que el diablo ha oscurecido mucho el concepto de la Navidad en este tiempo. La gente no sabe por qué hace lo que hace. ¿Qué tradiciones hay en este tiempo? Usted se ha preguntado. Una, los regalos. Otra, las tarjetas. Otra, la comida. Otra, el comercio. Y me sé muchas más, ¿no? Y vamos a mirar la Biblia. Vamos a ver un poquito de historia. ¿A cuánto les gusta la historia? Necesitamos saber que para yo poder predicar la Biblia, yo tengo que saber qué les voy a predicar y que tenga un fundamento histórico, que usted diga: yo voy a investigar. Puede ir a investigar toda la información que le voy a compartir en 5 o 10 minutos y vamos a mirar el tema. ¿Listo? Escuche. A la mitad del siglo IV, el obispo de Jerusalén le escribió una carta al obispo de Roma y le dijo que le gustaría que establecieran una fecha del nacimiento de Cristo para que pudieran establecer una fecha y tener una celebración anual. El obispo de Jerusalén escribe al obispo de Roma. Entonces ya vamos a ver dónde nació la Navidad, ¿cierto? En Europa nace la Navidad. El obispo de Roma le respondió al obispo de Jerusalén diciéndole que Cristo nació el 25 de diciembre. Y ya para el final del siglo IV esto se había vuelto costumbre aceptada, y desde entonces todo el mundo celebra el 25 de septiembre el nacimiento ¿de quién? De Cristo. La conclusión, ¿por qué el obispo de Roma hizo eso? ¿Quiere saber por qué lo hizo? Mire, la conclusión es que lo hizo más bien de manera arbitraria, y conforme nos remontamos a la historia descubrimos lo siguiente: diciembre es el mes principal de las festividades paganas. Diciembre era el mes de festividades y orgías y todo tipo de festividades paganas que celebraban los paganos en honor a sus dioses. ¿Por qué? Conforme el invierno había llegado, el invierno en Europa llega entre octubre, noviembre y diciembre, más o menos. En este momento están ¿dónde? En invierno. Tan pronto pasa diciembre, empieza a llegar algo, a descongelarse todo, y llega ¿qué? La primavera. Y podían recibir ellos de nuevo fortaleza. Les gustaba que saliera el sol y regresaban otra vez las nubes que habían sido quitadas del cielo. Entonces ellos aprovechaban ese lapso entre invierno y primavera para celebrar todo tipo de fiesta pagana. Entonces diciembre se volvió una especie de celebración pagana con mucho ruido. Y dichas actividades, por ejemplo, se encuentran en historias paganas en diciembre como las siguientes: fiestas conforme a la gente adornaba los hogares con plantas perennes, con doble N. ¿Qué es eso? ¿Qué es plantas perennes? Plantas que permanecen, que no se marchitan,
que no se dañan. Hoy en día son artificiales, ¿no? Acá en Colombia. Pero ellos usaban plantas reales, de las buenas, que no se dañaban. También otros adornos de plantas colgantes, conforme también encendían velas, también intercambiaban regalos y en general fiestas que se deterioraban en una celebración de embriaguez y orgías en estas celebraciones tradicionales paganas. Ahora, ese es el motivo por el que el obispo escogió ¿qué? Diciembre. Se enfocó en el 25 porque a él le parecía, escuche, el punto de culminación de las fiestas y su pensamiento fue el siguiente: las celebraciones salvajes de invierno de los paganos deben ser santificadas por el cristianismo y por lo tanto impondremos nuestra celebración del nacimiento de Cristo sobre las celebraciones paganas y santificaremos así todas ellas. ¿Cuál era la intención entonces? A través de la fiesta que los cristianos ofrecían, santificar todas las fiestas paganas. Esa era la verdadera intención de la Navidad. Fue un pensamiento agradable y tal vez con una buena intención, pero estaba equivocado, porque lo que sucedió fue que la festividad pagana continuó y la iglesia fue incapaz de conformarse a la santidad de la verdadera celebración cristiana. La iglesia nunca ha podido vencer esa celebración. El cristiano se deja envolver aún hoy y durante todos estos siglos ha procurado, pero no ha podido vencer y mostrar un cristianismo puro que no participa del paganismo. Entonces lo que usted ahora tiene es una especie de boda extraña entre lo pagano y lo cristiano que llamamos ¿qué? Navidad. Esa es la Navidad, una mezcla extraña entre lo pagano y lo ¿qué? Y lo cristiano. Permítame darle más ilustraciones. Para los romanos, el mes de diciembre era importante porque marcaba lo que se conoce como el festival de los Saturnales. Saturno era el dios de la agricultura y en ese entonces ellos tenían una gran fiesta que involucraba una orgía y prostitución y todo tipo de embriaguez en honor a Saturno, para que él pudiera comenzar a traer la primavera, para que así pudieran crecer ¿qué? Los cultivos. Eso lo hacían ¿quiénes? Los romanos. Una de las costumbres comunes entre los romanos era la festividad saturnal y era darse regalos unos a otros. O sea, eso no empezó hace 8 días ni el año pasado. Bueno, y para los más jóvenes no empezó en su era, ni empezó en la mía, y para los más viejitos tampoco. No empezó hace 100 años. Estamos hablando de 1600 años atrás, donde empieza todo este proceso y por eso ya es difícil quitarlo. Los regalos que eran, escuchen, los regalos que ellos se hacían unos a otros eran pequeños ídolos que eran hechos a imagen de la multiplicidad de deidades romanas. O sea, había muchos dioses y se regalaban diositos unos a otros, ¿sí? Hoy también hay diositos unos a otros. El que entendió, entendió, ¿sí? Algunos ya saben cuáles son los diositos que nos regalamos unos a otros. Eran hechos de barro y eran hechos también de mármol y eran hechos de plata. Todo eso habla la Biblia, ¿sí? Y eran los regalos que se daban. También hacían un gran énfasis en las plantas, los cuales colgaban por todos lados en sus casas y aparentemente de ahí sale la famosa guirnalda. Usted dirá, pero entonces ¿por qué lo pusieron en la iglesia? No se preocupe, espere que termine el sermón. No se afane por eso antes de juzgar y pensar. Los romanos celebraban a sus dioses Odín y Toro, embriagándose en bailes, comidas y orgías. Si usted duda de esto, puede ir a investigarlo con toda confianza. Ahora vamos para otro lugar. Los persas adoraban a Mitras, el dios de la luz. En Inglaterra había otra costumbre, los druidas, era una secta de sacerdotes que celebraban con ocultismo y culto a los demonios, que incluía sacrificio de animales. El drama de la cuna, que está ahí, conocemos como la escena del pesebre, fue popularizada por San Francisco en el siglo XIII. O sea, esta no existía antes del siglo XIII, eso es más reciente, más moderno, se le fue añadiendo. Holanda entró en la escena al darnos a su santo favorito. ¿Cuál es el santo favorito de Holanda? ¿Nadie sabe? No, ese es de acá. Allá que van a conocer al divino niño. El divino niño, la historia, bueno, después le cuento la historia. San Nicolás. Por eso, era un obispo que tenía barba blanca de Asia Menor
quien era una persona tan popular, escuche, que cuando murió se creía que él regresaba todos los 6 de diciembre. Acabaron de celebrar el día de ¿qué? San Nicolás. Él viajaba por las calles en un caballo blanco, según lo que dicen, y todos los niños holandeses sacaban sus pequeños juegos de madera al patio en la parte de adelante de sus casas, y conforme él pasaba ponía regalitos en los zapatos de los niños buenos, y donde había niños malos les dejaba otras cosas. No dice qué. Los holandeses llamaban a San Nicolás Sinterklaas, y de ahí obtuvimos al famoso personaje Santa Claus. Amén. Entonces no engañe a sus hijos. Bueno, no hay... bueno, están arriba, que les cuenten la verdad. No hay niño Dios. Bueno, el que da el regalo es el papá y la mamá, hay que ser sincero. Hijo, mira, su hijo tiene 5 o 7 años, dígale, antes de que crezcas y antes de que vivas engañado toda la vida, yo te voy a contar la verdad para que te ames más, ¿sí? Yo soy papá. Eso es decirle, mira, no hay niño Dios, ¿sí? Es una tradición de hace muchos años donde los padres le dicen a los hijos que el niño Dios le va a traer un regalo, pero el niño Dios soy yo el que trabajo, y me toca comprárselo y se lo voy a dar. Sí, para no dañar tu corazón, pues te voy a dar también lo que el niño Dios te podía dar. Sí, le puedes regalar algo a tu hijo, no somos una iglesia legalista que diga que no se pueden dar cosas, pero hagámoslo bajo ¿qué? La verdad. ¿Cuántos quieren darle algo a otra persona? Díganle la verdad si es su hijo, o sea, ¿para qué lo engaña si un día se va a dar cuenta? Y si no se da cuenta, pues va a vivir engañado toda la vida y es muy triste. Cuando le digan, cuando tenga 30 años, como algunos acá, no va a creer. No va a creer lo que le están predicando. Dicen, uff, ¿de dónde sacaron esas historias? Las tarjetas de Navidad comenzaron mucho después. En el año 1836 fueron impresas en Londres por un hombre muy emprendedor llamado Sir Henry Cole. Ese hombre se dio cuenta que la gente se regalaba muchas cosas y fue muy inteligente y empezó a hacer tarjetas para regalar y le fue muy bien. Se volvió una industria poderosa de comercio y se volvió un hombre muy rico a través de las tarjetas. Las tarjetas siempre traían dibujitos de familias celebrando, familias comiendo y familias ¿qué? Bebiendo. Eso es muy agradable todavía. Francamente, la Navidad es un desastre. No es sorprendente que tantas personas se pierdan la Navidad con todas esas tradiciones que hay de la cultura europea. ¿Quién colonizó Latinoamérica? ¿No? Europa, toda Europa. Algunas partes España, otras partes otros países, pero nosotros somos descendientes de esa cultura y heredamos su idolatría, heredamos su paganismo, heredamos su religión. Por eso somos como somos y por eso celebran las naciones como Colombia y Sudamérica, celebran como celebran, porque eso comenzó ¿dónde? Allá. La simplicidad del nacimiento de Cristo está literalmente ahogada en un mar de paganismo. Usted se dirá esto, bueno, creo que es verdad que las personas en la actualidad se pierden la Navidad y todo lo que usted tiene que hacer es mirar alrededor suyo. Usted sabe que mucha gente alrededor suyo no celebra a Cristo, celebra de otras maneras y nunca va a encontrar realmente lo que Dios tiene para ellos. Vamos a la Biblia, después de la historia, y vamos a mirar los que se perdieron la Navidad. Volvamos al texto inicial, Lucas capítulo 2, versículos 6, 7. Después del contexto histórico, entonces vamos a las escrituras. Dice: aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La primera persona que se perdió la Navidad se llama el mesonero. El mesonero se perdió la Navidad. Empezaremos en el momento del nacimiento de Jesús. La persona a cargo de poder atenderlo no lo hizo. Fue un nacimiento de soledad. No hay parteras, no hay quien le ayude, no hay nada, no hay marido, no hay amigas, no hay nadie. Los estudiosos aseguran, y lo podemos ver en la escritura, que María tuvo a Jesús sola. Léalo ahí, ahí dice. Vuelvo a leerlo despacio. Dice: aconteció que estando ellos, ahí hay un plural, allí se cumplieron los días de su alumbramiento, pero en el versículo 7 ya no hay un plural. Dice: y dio a luz a su hijo primogénito
y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Quién dio a luz el hijo? María. ¿Quién lo envolvió en los pañales? María. La costumbre judía permitía que hubiera una partera o que hubieran personas cerca en el día del alumbramiento. Si hubiese habido personas cerca, ella no lo habría envuelto en pañales. ¿Lo había envuelto quién? Otra persona. Pero la Biblia se toma el detalle de dar a entender que María estaba ¿qué? Sola. Fue un nacimiento de soledad. El Señor nació en un nacimiento de ¿qué? De soledad. Casi toda su vida fue así. ¿Se acuerdan en la cruz? ¿Cómo quedó? Solo. Tenía que ser así. Las escrituras lo mostraban, las escrituras lo afirmaban. Escuchen, no eran pañales, no existían. Solo que en la traducción que hacen del griego al castellano ponen la palabra pañales para que nosotros nos familiaricemos con los pañales. Pero no eran telas largas, eran unas telas largas donde lo envolvieron. Ni siquiera eran los pañales esos antiguos de tela que algunos alcanzamos a usar acá, ¿sí? Los que se ponían amarillos, que usted sabe que tocaba lavarlos difícilmente. Esos no eran de esos, eran de puras telas. Algunos dicen, escuchen, que nació en un establo, otros dicen que en una cueva, y otros que en un patio, otros que en un campo, y en realidad nadie sabe. La palabra para mesón que se usa aquí en el griego es kataluma, con K, kataluma. Tiene más de 6 o 7 significados. Entonces es muy difícil saber, escuche, ¿por qué se perdió la Navidad el mesonero? ¿Por qué este señor se pierde la Navidad? Por preocupación. Era el censo y su posada estaba llena y había mucha preocupación. Se tiene que estudiar la Biblia para entender un versículo. Según la Biblia había un censo, había un empadronamiento, todos tenían que ir a Jerusalén, todos los que fueran de Jerusalén tenían que ir de otras ciudades para que lo registraran en el censo. Entonces la posada, un mesonero o un mesón, era una posada, un hostal barato, y allí se llenaba de gente. Entonces el dueño estaba ¿qué? Ocupado, tenía preocupaciones. Preocupación significa antes, ocupación, estar ocupado. Entonces él se había ocupado antes. ¿Con qué? Con atender todas esas personas. Hágase ahí, hágase allí, y cobre, y lo uno y lo otro. Y él no se dio cuenta quién iban a hacer en su mesón. El que estaba a cargo del mesón estaba tan ocupado cuidando invitados, cuidando personas que se hospedaban allí. Y fuera cual fuera la situación, él estaba involucrado con todas las personas. Él no fue hostil, o sea, no estamos diciendo que fue una persona grosera. Escuche que no se necesita ser grosero para perderse la Navidad. Él no era grosero, él era un trabajador, estaba haciendo su labor. Realmente él no fue indiferente, simplemente estaba ¿qué? Ocupado. Estaba tan ocupado, y creemos que hay muchas personas así hoy en día. Las habitaciones de sus almas están llenas de cosas innecesarias, llenas de intereses humanos. Ellos están llenos de cosas que no importan y se pierden al Cristo de Dios. Comercio, compras y celebraciones. Ocupados. ¿Sí es cierto que eso se ocupa este tiempo la gente? Comercio, compras y celebraciones. Miremos el segundo personaje, que era Herodes. Antes de pasar ahí, el mesón lo describen más o menos así, escucho. El mesón, o los mesones de esa época, los describen como que las personas construían en su casa hospedajes, alcobas para hospedar, pero el mesón era la parte de afuera del hostal, digamos, y era una pared, y ahí la gente se podía recostar a dormir. Si no tenían plata, ese era el lugar donde llegaban los más vaciados, digámoslo así, los que no tenían. Se nota que ellos no tenían. Y aparte de eso, si hubiesen tenido, la Biblia dice que el mesón estaba ¿qué? Lleno. La palabra mesón es simplemente un hospedaje. O sea que aunque ellos hubieran querido buscar una habitación,
No había, por la temporada alta. Reserve antes para que en temporada alta no le pase lo que le pasó a María y a José. No hay lugar donde dormir. Si usted va a viajar en diciembre, reserve antes. ¿Estamos o no estamos? ¿Es así o no es así? Es una realidad. Si usted va el 24 a buscar hotel a las 10 de la noche a una ciudad, yo creo que va a terminar en un mesón. Lo más probable es que termine en un mesón con su familia, porque no va a encontrar. Y ellos no tenían tarjeta para reservar, no tenían nada, o sea, no podían hacerlo. No tenían línea, WhatsApp, internet, nada de eso. No podían reservar. Entonces llegaron, todo está lleno, el mesonero mínimo le dice, háganse ahí, ahorita hablamos. Y él se va y se pierde lo más importante de la historia, el nacimiento de ¿quién? De Cristo. Miremos otro hombre, se llama Herodes. Mateo, capítulo 2, versículo 1. Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Otro hombre que se perdió la Navidad es este hombre llamado ¿qué? Herodes. Pero hay una diferencia. Este hombre no era ignorante, él estaba informado, a diferencia del mesonero. Al mesonero nadie le dijo: hoy va a venir aquí una mujer y esa mujer es la madre del Mesías. Le hace el favor y está pendiente. Cuando ellos lleguen, usted tiene que hacer lo que sea para que ellos estén bien, porque van a ser el Hijo de Dios en su posada. ¿Cómo le parece eso, señor mesonero? Y el mesonero diría: no, yo voy a estar alerta, porque yo no me voy a perder. Pero el mesonero no sabía. Mucha gente no sabe. ¿Está qué? Ocupada. No sabe porque está ocupada. Este señor sí sabía. Él sí, porque aquí lo dice la Biblia, que cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, y el rey oyó, y él había escuchado las profecías, y él sabía que iban a ser un rey, y empezó el problema en este hombre. Él no era ignorante, él estaba informado, a diferencia del mesonero. Mire Mateo 2:7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Esto fue antes de que naciera Jesús. Él averiguó, él investigó. ¿Cuándo es que van a ser el tal rey? Necesito saber ese detalle. Infórmenme, estoy pendiente de ese detallito. Nos dice que él mandó investigar. El caso de Herodes no era de ocupación como el caso del mesonero. El caso de Herodes se llama temor. Él tenía miedo a otro rey. ¿Por qué tenía miedo? Es la pregunta. El uno estaba ocupado, el otro tenía ¿qué? Miedo. Herodes no era judío, para los que quieren aprender. Él era edomita, descendiente de Edom, o sea, de Esaú. Y su padre se había ganado el lugar antes que él, por favores que le hacía Roma. Entonces él había logrado una posición de jerarca por su papá, Herodes. Él tuvo, mire, vamos a ver quién era ese hombre. Tuvo 10 esposas, imagínense. ¿Se lo puede usted imaginar? Los que tienen duda, ¿se puede imaginar el hombre con 10? ¿Cómo sería difícil? 12 hijos. Su esposa más notable fue Mariamna, que tenía un hermano quien era el sumo sacerdote, y Herodes lo mandó matar porque le tenía miedo que le quitara el trono. Herodes mandaba matar a todo aquel que lo amenazara de perder su ¿qué? Reinado. Un día de mucho calor, él quería ir a nadar con Aristóbulo, su cuñado, y se metió a nadar, y varios hombres se metieron a nadar con él y lo ahogaron. Después tuvo un funeral en donde se quedó llorando como si hubiera sido un accidente. Ese era Herodes. Fue al funeral y chilló, y él mismo lo mandó matar. Eso era de novelas, así esas novelas que usted ha visto. Después mató a su esposa, imagínense. También asesinó a su mamá. Él tenía miedo de sus 2 hijos. Tenía miedo que le quitaran el trono y por eso mató a ambos. O sea, ¿cómo no iba a matar a Jesús? O sea, estaba acostumbrado a matar a todo el que le amenazara su lugar y su posición.
Él continuamente sospechaba de todo el mundo, de tal manera que toda su vida estuvo matando y tramando y ejecutando personas para no perder su lugar. Después, cuando vino el problema o cuando vino el final de su vida, descendió a Jericó para pasar las últimas horas. Escuchen, mandó a todos que estaban aquellos bajo él que atraparan a todos los ciudadanos distinguidos de Jerusalén, todos los que eran importantes, y los atraparan, los encarcelaran. Les pidió en el momento en que él muriera los mataran a todos, porque esas personas no llorarían su muerte, pero él quería que lloraran al menos por algo. Qué Herodes tan especial, ¿cierto? Cuando se vio burlado por los sabios, se enojó y mandó matar a todos los niños menores de 2 años, versículo 16, donde estamos en Mateo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que se había inquirido de los magos. Él investigó, le dieron una fecha, y por esa fecha él dijo: mando matar a todos los niños, porque aquí no nace ningún ¿qué? Rey. ¿Por qué Herodes se perdió la Navidad? Vimos que el mesonero estaba ocupado y se perdió la Navidad. ¿Por qué? Por eso, por estar ocupado. No se ocupe tanto en esta Navidad, bueno, no se la vaya a perder. Pero ¿por qué Herodes se la perdió? Dijimos que ¿por qué? Por temor. Miren lo que dice. Era un temor envidioso. Usted dice, bueno, seguro que ya no queda ningún Herodes en este tiempo. Con esa descripción que le di, usted dice, uy, pero ¿quién será como Herodes? ¿Quién será capaz de matar a su mamá, a sus hermanos, a sus hijos, a todo el mundo? Créame que aún hay Herodes por todos lados. Siguen habiendo Herodes por todo el mundo, siguen existiendo ese tipo de personas. Creo que nos estamos dando cuenta más y más de esto. El hombre es depravado, el ser humano. Siempre habrá Herodes en nuestra sociedad y siempre habrá algo de Herodes en nuestro corazón. Pero yo creo que hay una lección más grande para esta enseñanza para toda la humanidad, porque hay muchas, escuchen, muchas personas que se pierden la Navidad por el mismo tipo de temor que tuvo Herodes. ¿Cuál era su temor? Que alguien más, escuche, tome su trono. Muchos se van a perder la Navidad porque tienen miedo que él, llamado Jesús, tome el trono. ¿Cuál trono? Este es el trono donde está sentado usted y yo, y ese es el trono que él quiere ocupar. Solo hay un rey en la vida de nosotros. Si él no es rey, entonces ¿quién es el rey en nuestra vida? ¿Quién? Yo. Muchos tienen miedo a eso. Ese era su temor, que alguien más ocupara el trono. Quiero afirmarle que hay muchas personas así. Herodes no iba a permitir que ese pequeño niño recién nacido interfiriera con su carrera. Muchos no van a permitir que el carpintero de Nazaret interfiera con su Navidad. No lo van a permitir. Prefieren vivir según ¿qué? La tradición. Y no van a permitir que él tome el trono ni de su corazón, ni de su casa, ni de sus hijos. Esto interferiría con su posición, con su poder, con su ambición, con sus planes y con su estilo de vida. Él no iba a permitir que alguien más fuera rey. Creo que hemos visto mucho de eso, como cualquier otra razón por la cual la gente rechaza a Cristo, porque Él es rey, porque Él es Señor. Hay personas que quieren a Jesús como un recurso cuando se meten en problemas. Hay personas que quieren a Cristo como un amigo espiritual amable. Hay personas que inclusive quieren a Jesús como alguien que los mantenga fuera del infierno, pero no están interesados en coronarlo como rey y Señor. Tienen miedo, ¿cierto? Da miedo que otro ocupe mi lugar. Por eso el Señor habló, dice que nosotros nos amamos ¿qué? Demasiado. El día que tú y yo amemos al prójimo, como dice la Biblia que lo debemos amar, ¿cómo dice la Biblia que lo debemos amar? Como a nosotros mismos. Imagínese esa medida que da Dios al hombre que le dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ponle cuidado, esto es tan importante. El Señor sabe la clase de amor que nos promulgamos a nosotros mismos. Dice: yo sé que se aman profundamente.
no quieren hacerse daño, no quieren vivir mal, se aman mucho. Ojalá amaran así a los demás. Esa es la razón por la que la Biblia dice que cuando usted confiesa a Jesús como un Señor en su vida, usted es salvo. No una confesión de una oración de fe al frente de un pastor, eso no sirve para mucho. Saben que no estamos de acuerdo con eso. Es una confesión diaria. La palabra confesión es proclamación, vivencia diaria, donde diariamente vivo para Él como Señor. Hay gente que quiere añadirle a Jesús su propio estilo de vida, su propia carrera, su propia posición, su propio trabajo, su propio prestigio y todo lo que sea con tal de que Él lo acepte. O sea, yo vengo a ti, pero tú me aceptas como yo soy. Aceptas toda mi vida como soy. En vez de decir, yo te acepto a ti, como tú eres. ¿Quién debe aceptar a quién? Cristo a nosotros. Pero nosotros lo hacemos inverso. Le ponemos condiciones. Dios no lo acepta a usted y a mí como somos. Eso es mentira. Cuando le dicen a la gente, ven a Cristo que Él te acepta como es, no. Él no te acepta como tú eres. Él te acepta como Él te creó, ¿sí? A imagen y semejanza de Dios. Y hará una obra que no dura 2 días, que no dura 1 año, que no dura 10 años, que puede durar toda una vida, para que tú y yo lleguemos a ser como Él quiere. Estas personas tienen una envidia temerosa de perder su propia determinación personal. Tienen miedo de ceder o rendir espacios. Tienen miedo de sus propias prioridades, de sus propios valores, de su propia moral. Ellos no quieren venir a Cristo porque Cristo va a cambiar sus vidas, porque Él va a demandar que su vida se someta a Él. Eso significa que si vienen a Dios les toca alterar sus principios, los de ellos. Les toca alterar sus tradiciones, les toca alterar su manera de hablar, su manera de pensar y su manera de ¿qué? De ser. Eso, por eso tienen miedo. Ellos quieren mantenerse como Herodes, en control. ¿Herodes le gustaba qué? El control. A nosotros también nos encanta el control. En esa parte sí no se meta en mi vida, dicen algunos. Yo le acepto a usted que usted me diga tal y tal cosa, pero en esa partecita no se meta, por favor, porque es que eso es mi problema. Obvio que es su problema, pero Dios quiere sacarnos de ciertas situaciones. Tercer grupo, los sacerdotes y los escribas. Mateo 2, del 4 al 6, ahí donde estamos. Leamos el 4. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará al pueblo Israel. Este tercer grupo de personas es sorprendente. Si a usted lo sorprende el mesonero y lo sorprendió Herodes, este lo va a sorprender más. ¿Por qué? Porque este es el que tiene que ver más con nosotros. ¿Quiénes eran? Los principales sacerdotes y los escribas, las vacas sagradas de la iglesia, las vacas sagradas del ministerio, los que creen que saben un poquito, los que creen que conocen un poquito, entonces empiezan a hacer su propia idea de las cosas de la Navidad. Herodes los reunió y les preguntó acerca del nacimiento de Jesús. Según las profecías, ellos le citan Miqueas 5:2. La parte que leímos es Miqueas 5:2, que dice que de Belén nacería uno. Ahora la pregunta es, ¿por qué ellos se perdieron la Navidad? ¿El mesonero por qué se lo perdió? ¿Ya se acuerdan? ¿Porque estaba qué? Herodes, ¿por qué se lo perdió? Por temor. Temor envidioso. Una cosa es temor y otra cosa es temor envidioso. Porque él pensaba que otro iba a ser rey y él no podía ser rey. Y este tercer grupo se lo pierde por una palabra muy especial, se llama indiferencia. Alguien dijo que la indiferencia es peor que el odio, porque es más fuerte. Indiferencia. No les importaba, sencillamente. El insulto definitivo. Por lo menos Herodes temió a la realeza de este niño. Note, este man tenía pánico, miedo. Él tuvo miedo, dijo, yo no dejo que ese rey nazca. Por lo menos le tuvo ¿qué? Miedo. Él tenía un miedo impresionante, pánico, de saber que ese rey iba a gobernar todo el mundo, porque él lo sabía. Pero estos son más especiales, por lo menos
el encargado del mesón podía decir que era ignorante. Él decía, no, yo nunca supe, yo simplemente vi un poco gente y llegó ahí, yo no sé si nació un niño o no nació, ese día no me acuerdo de nada. Si a él lo entrevistan hoy dice, yo no me acuerdo. Así como la gente dice, sí, eso pasó en mi casa. No, ¿a qué horas? Era que había mucha gente, yo no me di cuenta a qué horas nació ese bebé. Y el rey Herodes tenía ¿qué? Miedo, profundo miedo. Pero estos simplemente no les importó, les dio igual. Tener al Mesías no era algo importante para ellos no necesitaban un Mesías. ¿Por qué? Porque ellos ya se consideraban buenos y justos a ellos mismos. Y esa es la iglesia. ¿Por qué la iglesia no se atreve a celebrar a Cristo como debe ser? Porque cree que ya no lo necesita, porque cree que ya lo tiene. Ellos ya eran perfectos, ellos ya habían guardado la ley, ya habían leído la Biblia, ya habían ayunado, ya habían orado, ya habían diezmado, ya habían ido a las reuniones, ya habían ido el martes, ya habían ido el domingo, ellos ya estaban sobrados. El viernes, todos los días ya habían ido a la iglesia. Ellos estaban metidos en la iglesia y ellos decían, ¿cuál Mesías? Estamos bien. Se llama indiferencia orgullosa. Por cierto, amados, escuchen. La indiferencia siempre es orgullo. Y se aplica mucho en la pareja. La indiferencia entre la esposa y el esposo es ¿qué? Orgullo. Que pida perdón ella. No, pues que pida él. No, si él no pide perdón, yo no hago. Bueno, yo tampoco. Y así pueden pasar días. Lo hemos vivido con mi esposa, no podemos mentir. Mentirle sería, todo el mensaje sería falso si yo les dijera mentiras en ese aspecto. Creo que todas las parejas lo han vivido. No lo vivimos todos los días, no se preocupen. Pero sí lo hemos vivido muchas veces donde las discusiones, las situaciones, cuando nos cerramos hasta que alguno de los dos toma la decisión de hablar y se rompe esa ¿qué? Indiferencia orgullosa. Se llama indiferencia orgullosa. Están inmersos en su propio orgullo, en su propia justicia personal, en su propia autosuficiencia. Ellos continuaron con su ritual. Ellos ahí dicen, convocados todos los principales sacerdotes de los ancianos del pueblo, le preguntó dónde debe nacer el Cristo, y ellos le dijeron, sí, la Biblia dice que van a nacer en Belén. Imagínense. Nunca se tomaron la tarea de decir, llegó la fecha, van a nacer en Belén. Vamos a Belén, vamos a ir todos a Belén porque tenemos que hacer lo que la Biblia dice. La leemos para obedecerla, no para juzgar al pueblo. Amén. Y ellos no lo hicieron, ellos fueron indiferentes. Ellos no lo querían, no lo necesitaban. Y recuerdo el clamor de Jeremías en Lamentaciones cuando él habla del dolor que tuvo que vivir ese pueblo en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Y el dolor que tiene que vivir el pueblo de Israel ahora, los judíos, por rechazar a Jesús. No es nada para ustedes lo que, digamos, lo que está pasando ahorita para mucha gente es nada. Dicen, no, eso diciembre pasa y se va. Pero la gente no busca a Dios. Está buscando celebrar su propia Navidad, su propia historia, su propio corazón y no quiere celebrar la historia del que nació y que fue a la cruz y murió por nosotros. ¿Por qué eran ellos indiferentes? Debido a su orgullo, o si usted quiere verlo desde otro ángulo, porque ellos no pensaban que tenían una necesidad. Por eso hay orgullo en el corazón de la gente. Mire, nosotros 21 años en el ministerio. Si hay algo que puede hacerle daño a una persona en el corazón, hablo a la iglesia, a los que conocen y asisten a una iglesia, aquí o en otro lugar, a cualquier iglesia en cualquier lugar del mundo, lo que más le hace daño son miserables y orgullosos. Eso es lo que más le hace daño a la iglesia. Muertos, orgullosos. Perdidos, orgullosos. Heridos, orgullosos. ¿Por qué? Porque esa es la condición del hombre. El hombre está muerto sin Dios, está perdido sin Dios, está herido sin Dios, está destruido sin Dios, y fuera de eso pone el orgullo para decir, yo no lo necesito. Después, cuando tenga tiempo, no, estoy muy joven, no, estoy muy viejo, no, estoy ocupado, o sea, mis hijos me necesitan, mi esposo me necesita, mi familia me necesita. Es cierto que Dios no te necesita, eso también tienes que saber. Todo el mundo te necesita, Dios no te necesita.
Tú y yo necesitamos ¿a quién? A Dios. Esa es la gran diferencia. Y ahí es donde el orgullo queda allá, en el suelo, donde uno dice, ¿de qué me jacto? ¿Qué tengo en esta vida que no sea de Él? El aire se lo debes. El que vas a respirar mañana es deuda, si respiramos. Si mañana amanecemos o este 24 pasamos, ojalá tengas una oración de gratitud esa noche para decirle gracias por permitirme llegar aquí, porque tu aire ha sido ¿qué? Suficiente. Si saben que el aire de Él es suficiente, el de la tierra no alcanza, no sirve, está dañado, huele a mal, huele a pecado, huele a destrucción, huele a paganismo, huele a miseria. El aire, tenemos que respirar su vida, su aire, su corazón. ¿Para qué querían un Mesías? Estaban muy bien como vivían, eran los más ricos del pueblo, gobernaban a los demás, el pueblo hacía lo que ellos decían. ¿Para qué un Mesías? Para que nos venga a dañar nuestro caminar. ¿Sí sabe por qué la gente no viene a Cristo realmente? Por eso, porque Él va a interrumpir su vida. Él no te va a dejar como eres, Él va a intervenir. Mateo 9:10, miren lo que dice. Aconteció que estando Él sentado a la mesa en la casa, de aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo lo siguiente: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa era la forma como después el Señor, ya grandecito en su ministerio, les dice a ellos, y así eran ellos desde hacía 30 años. Jesús tiene aquí 30 años, y Jesús sabe que a ellos nunca les importó su nacimiento. Les dice: ustedes son así siempre, siempre han sido así. Nunca les ha importado quién soy yo, pero les tengo una buena noticia: yo no vine por ustedes, vine por aquellos que reconocen su necesidad. ¿Sabe por qué las bienaventuranzas son tan especiales? Porque cada una de ellas dice verdades que el cristiano necesita. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. ¿Por qué lloran? Porque no hay plata para el regalo. ¿Por qué lloran? ¿Porque Cristo murió? No lloran por eso, lloran por su condición de pecado. Se humillan todos los días, dicen: Señor, solo sé que soy un pecador y te necesito. Mi alma está llena, no de ti, de necesidad de ti. Mi necesidad eres tú, mi necesidad es Cristo. Cuando vieron los fariseos, dijeron a sus discípulos eso: ¿por qué come con pecadores? ¿Por qué está con los publicanos? Y Él les da la respuesta: los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. ¿De cuándo va al médico? ¿Cuando está sano? ¿Alguien ha ido sano al médico? Nunca. Es algo lógico. O sea, siempre vamos cuando ya nos duele algo, o cuando nos damos cuenta que estamos medio muertos. Ahí sí ya, ahí corremos. Ojalá corriéramos así a Jesús. Jesús está diciendo lo siguiente: cuando ustedes hacen una fiesta, ustedes invitan a los ortodoxos y a los fríos, a los piadosos que son justos en sí mismos. Y cuando yo hago una fiesta, yo invito a los que necesitan y quieren venir. ¿A quién invitas a la fiesta de Navidad? ¿A quién? ¿Si has pensado en eso? Él dice: yo invito a los muertos, a los que necesitan salvación, a los que están enfermos, heridos. Esa es la invitación de Jesús en Navidad. Navidad es un tiempo para compartir a Jesús a todos nuestros amigos y vecinos, que tengamos la oportunidad de compartir en estos tiempos, de decirles que hay alguien que puede sanar y puede restaurar. Y no es invitar a todos los que le puedan gastar. Hacían los fariseos. Ellos invitaban a todos los que los cepillaran, así. ¡Qué buena ropa! Arturo Calle. El último que encontré, si estaba viendo en estos días, estaba buena la situación. Entonces, qué buena comida. O sea, definitivamente ustedes, por eso son los sacerdotes, ¿no? Porque comen espectacular, ¿sí? A ellos les gustaba ese tipo de personas. A veces escuche, iglesia,
Nos enredamos en eso en la Navidad. Y a veces hasta escogemos mal con quién vamos a pasar el día de Navidad. Espero que no escojas pasarla contigo mismo. Escoge pasarla con Cristo, no contigo mismo. Muere por lo menos un día a ti mismo. Jesús les dice: yo invito a los que necesitan y quieren venir. Yo vengo por la gente que sabe que está quebrantada y pecaminosa, está desesperadamente consciente de la necesidad de un Salvador y es consciente de lo que se está celebrando en esta época. Jesús no nació el 25 de diciembre, no nació esta fecha, se estableció para celebrar. Entonces, como consecuencia, las personas ignoran el remedio porque ni siquiera son conscientes de la enfermedad. O sea, para tú tomarte un remedio tienes que saber que estás ¿qué? Enfermo. Vuelvo, insisto, ¿usted se toma un remedio sin estar enfermo? Nunca. Son cosas fáciles de entender. El que estaba a cargo del mesón se perdió en la Navidad debido a la preocupación. Herodes se perdió debido a su temor envidioso, y el Sanedrín se perdió la Navidad debido a su orgullo indiferente. Cuarto y último, Jerusalén. Lucas. Nos vamos a Lucas, donde empezamos, capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. La sociedad de la época se perdió la Navidad, se la perdió el mesonero, se la perdió Herodes, se la perdió los fariseos y sus sacerdotes, y se la perdió Jerusalén. Toda la ciudad se la perdió. La sociedad de esa época se perdió la Navidad, y esta sociedad también se la sigue perdiendo. De todos los habitantes de Jerusalén, el Señor escogió a los menospreciados, a los pastores. Los pastores siempre han sido menospreciados, toda la vida. No solamente los de las iglesias, sino los que ejercían esa profesión antiguamente fueron ¿qué? Menospreciados. Ellos no podían asistir a los rituales del templo porque ellos cuidaban las ovejas y los corderos. Si no hay ovejas y no había corderos, no hay sacrificio. Si no hay ovejas, no hay pastores. ¿Sí sabían? Tenía que haber ovejas para que hubieran pastores. Entonces los sacrificios eran en el día, a las 3 de la tarde, y ellos estaban ocupados en sus campos cuidando las ovejitas para venderlas y que otros las compraran y las sacrificaran. Por eso ellos nunca podían ir a los sacrificios al templo. Aparte de eso, era un oficio menospreciado. Pagaban muy barato, tocaba trasnochar. Para que no se roben las ovejas toca trasnochar, ¿sí saben? Los pastores deben trasnochar en oración ahora. Ellos trasnochaban cuidando ovejas, ahora uno trasnocha orando, para que el diablo no se robe las ovejas, o para que otras iglesias no se roben las ovejas, porque también pasa, ¿sí? También suele pasar. Dios escogió lo vil del mundo para comunicarles que el Salvador había nacido. Solo Dios conoce un corazón pastoral y sabe por qué le revela a Cristo que nació en Belén y salvó al mundo del pecado. Pregunta, como siempre, ¿por qué se lo perdieron? ¿Por qué Jerusalén se perdió la Navidad? ¿Por qué? Por la religión. La religiosidad hace que nos perdamos la Navidad. Escuche esto, aquí hago algo. Muchas iglesias son buenas para juzgar lo que se hace en Navidad, ¿no? Y caen en el mismo error que cayeron los fariseos el día que mataron a Jesús. ¿Se acuerdan la historia? Cuando ellos mataron a Jesús, la ley decía que el viernes a las 6 de la tarde no podía haber ningún muerto en la ciudad, porque eso contaminaría el día de reposo. Por eso el muerto, los crucificados tenían que ser bajados antes de las 6 de la tarde del viernes. Y estos benditos se pegaban a la ley en lo que les convenía. Entonces, en cuanto a eso, dijeron: hay que bajarlos, se nos daña el día de reposo. No se daban cuenta del crimen que acaban de cometer, y si les importaba la ley, los rituales. Escuche, no juzgue a nadie por lo que haga en su Navidad. Si armó árbol o no armó árbol, eso no nos salva.
si puso bolitas, si puso, el otro puso una cosa, eso no tiene nada que ver. Eso no es lo que la Biblia enseña. Es si su corazón comparte a Cristo, es si se va a postrar ante Dios el día de la Navidad y va a darle gracias y va a decir: Señor, te adoro, o sea, te adoro porque diste tu vida por mí, te amo porque entregaste todo por mí en esa cruz y quiero honrarte con mi vida y quiero honrarte con mi testimonio. Es eso. No se vaya a postrar al árbol, por favor. O sea, es diferente. Si yo veo a alguien postrándose ante un árbol, tengo que decirle: oye, o sea, no lo arme para eso. O sea, ¿sí? Es un adorno. Ayer hablaba con alguien y le explicaba, se lo voy a explicar en unas 3 maneras para que no seamos legalistas y para que no seamos de los que juzgan en comida, en bebida, en luna nueva, en fiestas, en nada de eso. Esta batería puede ser usada para Dios o puede que no sea usada para Dios. ¿Sí me explico? Aquí podemos tocar música para Dios. El día de mañana de pronto Dios nos provee, la vendemos, compramos una eléctrica, entonces la compra alguien y resulta que esa persona la puede poner en un bar, ¿sí? Entonces nosotros lo incitamos al pecado porque le vendimos la batería. Ah, bueno. ¿Sí me estoy explicando? Es tan fácil juzgar. Escuchen. La gente viene y le dice: uy, pusieron cosas. Y otro llega y no ve nada y dice: uy, no pusieron nada. Así somos, esos somos nosotros los creyentes, ¿sí? Uy, legalistas, ni una luz. Y va y usted pone mucha luz y dice: uy, satánicos, ¿sí? Volvieron todo al revés, las cabezas de los cristianos en el árbol y empiezan a satanizar todo. No es así. La Navidad no tiene que ver con cosas externas que son pasajeras. Esto se quita en unos 15 días y se acabó, ¿sí? ¿Qué quedó acá en la congregación? ¿Qué quedó en el corazón de la iglesia? Si entendió realmente qué era la Navidad. Tengo que tocar ese punto porque es el punto religioso. Ellos eran muy religiosos, estaban tan involucrados en su religión, llevando a cabo un ritual, que se perdieron la realidad. O sea, para muchos, 0 cosas de la Navidad porque les dijeron que eso era pecado. Pero sí se embriagan, pero sí chismean, pero sí murmuran, pero sí critican. Sí, pero no dice el arbolito. ¿Sí ven la diferencia? No es eso. Otros, al contrario, exageran. Sí, ya hemos visto casos. Eso decoran hasta el perro, o sea, ¿sí? O sea, si hay que ponerle luces al perro, se las ponemos, ¿sí? Y al gato, ¿sí? Los que vienen animales. Y exageran la nota, o sea, ya se van al otro extremo y usted llega a la casa y parece Las Vegas. O sea, uno no sabe si llegó a la casa o a un casino. O sea, ya se van al otro lado. O sea, no, sobrios, equilibrio. O sea, sin juzgar al otro. ¿Qué se perdieron? ¿Qué se perdieron en realidad? Ellos tenían muchas fiestas, escuchen, los judíos, los religiosos, sus festivales y sus ceremonias y todos sus lavamientos y todas sus reglas y normas y leyes y multitudes de cosas que habían crecido en torno a su sistema religioso, no era suficiente para Dios. Dios quería que ellos celebraran la Navidad, que celebraran a Cristo. En absoluto, todas las reglas que ellos tenían las querían guardar, pero no querían guardar a Jesús de su corazón. Querían guardar todo. Así hay personas. Hacen todo lo que la Biblia dice, pero aún así, Cristo no es real. Porque no hay común unión todos los días. Ellos malentendieron el mensaje. Y vienen los últimos, somos nosotros. ¿Sí? El mesonero, ¿por qué se perdió la Navidad el mesonero? Herodes, ¿por qué se perdió la Navidad? Temor. ¿Quién sigue? Los sacerdotes, ¿por qué se perdieron la Navidad? Diferencia orgullosa. ¿Y Jerusalén, por qué se perdió la Navidad? ¿Y tú? ¿Te has perdido la Navidad? Estos años que han pasado, ¿te has perdido la Navidad? ¿O te la vas a perder este año aún conociendo de la palabra? Esa es la pregunta final. El mesonero ocupado, Herodes en su chicharrón de rey, el orgullo, la religión. Vamos a Colosenses 2, 14, 16.
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es claro ahí. No juzgues si algunos hacen mucha comida, tal vez pueden. No juzgues si otros no comen, tal vez no pueden comer. ¿Sí ven? No es tiempo para juzgar, es tiempo para celebrar ¿a quién? A Cristo. Reúne tu familia el día de Navidad. Disfruten una buena cena. Compartan con los que aman. Ese es Jesús. Oren. Denle gracias a Dios. Dígale, gracias, Señor. No tengo más que decirte por este año. Gracias. Pero no empiece a juzgar a todo el mundo, que si uno hizo, que si el otro no hizo. Eso no cambia tu cristianismo. Cambia tu cristianismo en lo que tú hagas esa noche. Ojalá algunos puedan recordar. Un día, voy a abrir mi corazón. Un día, hace años, en una época de diciembre, estaba muy mal. Iba rumbo a un lugar incorrecto. Y una llamada a tiempo me hizo cambiar de parecer. Eran como las 9 de la noche. Iba a hacer algo que no debía hacer, porque estaba aburrido, porque estaba solo, porque estaba triste, porque vivía muy mal en esa época, hace 18 años. Ya era creyente. Y cuando terminó el celular, alguien me dijo, ¿cómo está? Le dije, bien. ¿Qué va a hacer esta noche? No. ¿Qué va a hacer esta noche? Parece que Dios le mandó sin que él supiera que me llamara. Le dije, nada, voy a estar en mi casa y voy a orar y voy a dar gracias. Pero esa no era mi intención. Y me devolví y hice lo que dije que iba a hacer. Porque recordé, alguien me recordó que era un tiempo. Las palabras fueron, hoy es un día especial. Es el día en que Él, aunque no nació ese día, hoy celebramos que Él nació. Yo le hago esta pregunta, iglesia. El hecho de que Jesús no haya nacido el 25 de diciembre le quita el privilegio de ser celebrado ese día. No, Él es Dios. Estamos hablando de Dios, no estamos hablando de una tradición. Cualquier día podría haber sido escogido. Cualquier día. En cualquier mes podrían haberla puesto. Tiene el mismo valor. Porque no estamos celebrando a un hombre, estamos celebrando a quién? A Dios. Que nació, que se hizo hombre y que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Última cita, Romanos 14, 5, 6. ¿Por qué están estas citas en la Biblia? Porque los que las escribieron eran pastores y escribían para las iglesias. Y eso era lo que sucedía en esas iglesias. Romanos 14, 5, 6. Uno, escuche, esto es para Navidad, exactamente. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Se lo explico un poquito? Sí, porque cada uno como así. ¿Y tú también Despacio vamos a leer y vamos a terminar ahí. Uno hace diferencia entre día y día. O sea, si a alguien no le importa la Navidad, tampoco está mal, es lo que está diciendo. Hay gente que dice, a mí me da igual, pero por dentro está roto. ¿Sí? A mí me da igual, pero por dentro dice, tal vez le da igual porque nunca la ha celebrado y está amargado. O tal vez sinceramente, le da igual. ¿Quién no puede juzgar? ¿Quién no conoce realmente? El Señor. Por eso dice, claro, uno hace diferencia entre día y día. Hay gente que es muy importante, cumpleaños, para otros no.
Hay gente que es muy importante la Navidad. Hay gente que es muy importante ciertos días, para otros no. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo Romano. Uno hace diferencia entre un día y el otro, ¿no? Otro juzga igual a todos los días. Otro dice, para mí todos los días son iguales. No hay problema. Entonces, no sé en cuál grupo está usted, pero tranquilo que no importa. ¿Sí me explico? No se amarguen ni se compliquen con eso. Cada uno esté plenamente convencido, ¿dónde? En su propia mente lo que está viviendo. O sea, si usted quiere celebrar con una comida, hágalo sabiamente. O sea, no estamos diciendo que no. Invite personas, ore, discierna y comparta. O sea, ¿sí? No invite al que todo el año le cayó mal y preciso ese año usted lo quiere restaurar. De pronto no tenga una buena Navidad. O sea, déjelo pailero y dígalo, el dinero lo restauro. Por ahora quiero estar con los que me aman y con los que puedo compartir. En serio. Ya si tiene la convicción plena y está arrepentido y quebrantado y dice, no, si no lo invito no me sano, entonces invite. ¿Sí ven? Sí, puede suceder. Es un tiempo también para restaurar. Si a mí alguien me llama y me dice, hace mucho tiempo estoy enojado contigo, pero te quiero invitar, digo, vamos. No hay problema. A veces quiero arreglar algo. Me refiero a la familia. ¿Sí saben que en la familia hay enemistades? ¿O solo pasa en la mía? No, yo pensaba que era solo en la mía. No, con los hermanos, con las hermanas. Versículo 5, 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. O sea, si usted hace caso del día que estamos hablando, ¿para quién lo hace? Para Dios. Y dice acá, y el que no hace caso del día, para el Señor no hace caso. O sea, Él le dará cuentas a Dios si usted se contamina, si usted peca, si usted en este tiempo se deja arrastrar, si se le mueven los pies cuando llega a visitar al vecino, al amigo, porque la música no la puede soportar, entonces no salga. Sí, si usted es de los que se le mueve todo cuando escucha a Pastor López, entonces, o sea, sí, porque quiere decir que todavía le gusta el baile, el trago. Si usted no puede tomarse un trago porque sabe que se va a emborrachar, pues no se tome uno y ya. Ahí resuelve su problema. Si ve que se puede tomar una copa de vino, tómesela. Eso no es pecado. Sería mentira decirle a la gente que es pecado. Pero hay gente que no puede, aclare. Hay gente que no puede porque eso es un disparador de una. Y viene la botella y viene la otra. ¿Sí? Entonces tenga cuidado, usted se conoce, usted sabe. Dios hay gente que ha recaído en trago y tiene que tomar decisiones sabias en eso. Dice ahí. Lo que les gusta más, nos gusta más, por ejemplo, en esta época. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Espero que lo entiendan. El que tiene, agradece. Y el que no tiene, agradece. No todo el mundo puede comer igual, ¿sí sabían? Gracias a Dios, ¿no? No todo el mundo puede comer bien. Pero lo que Pablo está diciendo a la iglesia, dice, hay hermanos que tal vez no van a celebrar la Navidad como otros. Necesidades económicas. Hay gente que prefiere invertir en regalos que comer. No sé cómo hacen, pero hacen así. Pero el hecho es, si usted tiene cómo disfrutar, de verdad dele gracias a Dios por esa cena, por esa familia. Si de pronto no tiene, entonces prepare algo sencillo. No se sienta el más miserable de la tierra, que ahí vienes así. Y dígale, Señor, te doy gracias por lo que tenemos. Es suficiente. Una cena no es cara. Algo sencillo, económico y rico, y usted queda bien. Amén. Pregunta final. ¿Cómo vas a celebrar tu Navidad entonces? Ahora que conoces la historia de la Navidad. Esa es la idea, ese es el tema. Dentro de 8 días vamos a hablar otro tema de la Navidad, entonces están todos cordialmente invitados. No se lo pierdan porque vamos a continuar hablando de la Navidad, y el otro domingo siguiente también vamos a hablar de esta época. El 5 de enero empezamos el libro de Gálatas para quitar algunas cosas del cristiano, de la ley, para acabar con el legalismo y empezar a vivir bajo la gracia. Amén. Ponte sobre tus pies, vamos a darle gracias a Dios. Llama a mi esposa, por favor. ¿Dónde está mi esposita?
Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle que me gustaría que lo tocáramos la canción de gracias. Ahorita después de orar, vamos a terminar con esa canción diciéndole gracias. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. De verdad que es un tiempo de agradecimiento, iglesia. De pronto algunos están pasando situaciones difíciles, pero yo quiero enseñarte algo que he aprendido durante todos estos años y que aplico mucho en esta época, porque uno trata de recordar, ¿no? Y es la gratitud. Ser muy agradecido. Todos los días dile gracias, Señor. Qué rico, o sea, qué agradable estar contigo. Qué bueno saber que puedo enseñarle algo a mis hijos, a mi familia. Qué bueno saber que puedo enseñarle algo. Los de la banda, por favor, que vamos a tocar la canción de gracias al final. Encierra tus ojos y vamos a orar. Padre, hoy te doy gracias por esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos unirnos en una sola oración, Dios. ¿Qué tal si tú levantas tus brazos al cielo en señal de gratitud, diciéndole, aquí estoy? Y quiero darte gracias, Jesús, por haber nacido hace 2000 años, Señor. Tal vez no sé la fecha exacta, pero eso no me impide adorarte, eso no me impide agradecerte. Ayúdame, Dios, a no pasar por alto este tiempo de celebración de tu corazón en tu pueblo, a no estar ocupado como el mesonero que estaba tan ocupado que no se dio cuenta que el Rey de Reyes nació en su casa. No dejes pasar por alto que Él nació en tu corazón, que Él vive en tu vida. No temas entregar tu corazón como Herodes, que tenía miedo de que su trono fuese quitado. Dile, Señor, te entrego mi corazón. Toma el lugar que te pertenece, toma ese lugar esta mañana, Señor, el lugar que te pertenece, mi corazón. Que ese sea tu trono, Señor, que ese sea el lugar donde tú habitas. Quita toda religiosidad, Dios, de la iglesia, todo orgullo, Señor. No queremos perdernos esta celebración por estar inmersos en nosotros mismos. Danos la sabiduría para hacer lo que tenemos que hacer. Si vamos a comprar algo, Señor, danos la sabiduría para no endeudarnos y el otro año estar pagando todo el año las deudas de diciembre. Solo trae sabiduría a tu pueblo, trae paz a sus corazones, Señor, y que podamos ser sabios en nuestro compartir en este tiempo. Queremos terminar dándote gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias una vez más y vamos a recordar que tú nos tomaste en tus brazos para darnos salvación. Gracias por derramar tanto amor sobre nuestras vidas, que puedas ahora recordar el amor que Dios te ha dado a través de tu familia, a través de Él. Si no la tienes, si no tienes familia, Él se ha suscitado sacerdotes para bendecirte. Dile gracias. Hoy honramos tu presencia en nuestras vidas, Señor.
Señor, una vez más, que seas tú trayendo a mi vida esa claridad, esa gratitud. Pídele perdón por tu ingratitud. Que este sea un tiempo para adorarte, Señor, para bendecir tu santo nombre, para estar eternamente en tus atrios, en Cristo Jesús. Amén.